porque hay una reunión del G20 con foco en la cuestión de las finanzas. Se reúnen los ministros de finanzas de los países que lo conforman. Sí. Una reunión súper interesante. Empiezo un poco con el chiste de el tránsito, porque cuando estas cosas pasan acá nos conmueven desde ahí, que la verdad es la espuma. Y no se habla demasiado sobre qué cosa significa esta reunión primero, pero además que el G20 pase acá, tener un rol activo en el G20. Para charlar de estas cosas tenemos en línea a Marcelo Elizondo, que es CEO de Desarrollo de Negocios Internacionales, DNI. Hola Marcelo, Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola Nico, un gusto, gracias por el llamado, buenas tardes. Bien, muy bien, gracias a vos Marcelo por atendernos. Contarnos un poco qué es lo que está pasando acá a cuadras nomás, en este capítulo de la agenda cargadísima de reuniones de G20 de este año. Lo que está ocurriendo es que se está organizando en Buenos Aires una reunión de ministros de los países que integran el G20. G20 es un apócope grupo de 20 países, son los 20 países más importantes del mundo, es un foro creado en 1999, es el grupo de los países más relevantes del mundo, juntos representan el 85% de la economía mundial. Se van a reunir a través de sus autoridades máximas, jefes de Estado y de Gobierno, en noviembre en la Argentina, y están haciendo una reunión previa a nivel ministerial en este momento para debatir agenda común y de relaciones entre los países del grupo. O sea que todo esto es la previa de aquella cumbre, digamos, que va a pasar hacia fin de año, en octubre. Exactamente, a fin de año vamos a tener mucho más problemas de tránsito porque van a estar los presidentes y jefes de Estado. O sea, ya no solo terrestre va a ser el problema de tránsito ahí. Yo te diría que vas a tener problemas hasta de asomarte en el balcón, porque va a estar seguramente el presidente Trump, el presidente de Francia, el primer ministro del Reino Unido, o la primer ministro del Reino Unido. El G20 reúne a los grandes países, las grandes economías. En realidad es un foro informal, no tiene personería jurídica, se reúne desde hace unos cuantos años para tratar los temas más modernos. Cuando empezaron a tener dificultades formales para conseguir resultados los organismos convencionales, como las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional, fueron apareciendo estos foros paralelos en los que las autoridades se reúnen, discuten y tratan de encontrar sentido a los problemas más nuevos. Es muy importante que se organice en la Argentina, primero porque la Argentina se involucra en la discusión, llama la atención de países relevantes que influyen mucho en los flujos de inversión y de comercio, y además porque Argentina confirma que ha vuelto al mundo después de tanto tiempo de haber estado fuera. Claro, es eso, ¿no es cierto? Nos da un protagonismo que antes o no habíamos podido o no habíamos querido tener, pero eso marca una diferencia. Ahora el asunto es qué hacer con eso, ¿no? Pertenecer a estos foros, organizarlos, ¿tiene efectos prácticos tangibles o es algo que se queda en una cierta declaración rimbombante o no? Yo creo lo siguiente: primero, pertenecer a estos foros sirve si es parte de un conjunto de acciones destinadas a obtener resultados. Si uno pertenece a estos foros, pero después lleva adelante políticas que desalientan las inversiones, el comercio o el desarrollo económico, entonces hay una inconsistencia. Claro. Si, como está tratando de hacer la Argentina, sale al mundo y propone a las grandes empresas mundiales y a los jefes políticos que puedan alentar decisiones de esas empresas, que vengan a la Argentina, que inviertan, que comercien, que desarrollen proyectos, si uno sale regularmente al mundo a proponer eso, si uno ajusta las políticas domésticas para que eso sea conveniente para esas empresas, estar en el G20 ayuda, consolida, diría que es un gran espaldarazo. Bueno, estaríamos en esa vía, lo digo pensando en las declaraciones de la titular del Fondo Monetario Internacional el fin de semana. Yo creo que la Argentina está haciendo mucho, pero primero, viene de muchos años de hacer las cosas mal, y por más que cambien los gobiernos, a los países se los analiza en términos históricos. Claro. En Argentina, pensemos, Nico, que en 50 años nosotros declaramos 8 defaults de deuda pública. Claro. O sea, convertirse en creíbles requiere muchísimo compromiso. Claro, esto suena a paréntesis nada más, la verdad que lo pueden leer de afuera como si está bárbaro, pero dura un ratito. ¿Cuándo viene el próximo default? Supongamos que nosotros estamos convencidos que esta vez cambiamos para siempre. El mundo no tiene por qué estar convencido, porque ya una vez creyó que la Argentina cambiaba con Alfonsín y después se desilusionó. Lo mismo pasó con Menem. Yo no creo que esta vez sea para desilusionarse, soy mucho más optimista, pero eso es lo que creemos nosotros. Otra cosa es lo que el mundo mira. Entonces yo creo que hay cosas que se están haciendo. El Fondo Monetario, a través de Christine Lagarde, lo ha manifestado
en estos últimos días. Argentina está poniendo en orden sus cuentas públicas, ha eliminado conflictos con el mundo en la OMC, en el Banco Mundial y sus tribunales arbitrales, los holdouts en New York, ha resuelto conflictos. La Argentina ha puesto en marcha una enorme cantidad de iniciativas, ha eliminado retenciones a las exportaciones, ha corregido sus impuestos a las ganancias, pero hace falta más, hace falta bajar la tasa de inflación, hace falta tener una política cambiaria más consistente, asegurar cumplimiento de derechos de propiedad, y eso requiere virtud, acierto en el rumbo, pero también consistencia en el tiempo, y bueno, ahí estamos. Hay cosas que están hechas y otras que faltan. Claro, persistencia, eso es fundamental. Eso es lo que lo político, a ver, uno podría decodificar como mensaje desde lo político algo en este sentido cuando ve al gobierno eligiendo un opositor, no para la pelea interna, que sería el kirchnerismo, nosotros o el caos, sino hacia afuera, ¿no? Un aparentemente peronismo reformulado que podría continuar con el core de estas medidas. Sí, más allá de los colores políticos, si uno descubre que, supongamos, envían proyectos de reforma al Congreso y después se aprueban con muchísima atenuación, o si hay reformas muy profundas que después generan grandes resistencias con actos en la calle y movimientos reactivos, eso no alienta. Si uno descubre que el comportamiento cotidiano no es el más favorable a los valores que predominan en las economías que se desarrollan, por ejemplo el cumplimiento de los contratos, no ya de los gobiernos, sino de los particulares. Si uno ve que hay muchas empresas que están más preocupadas por mirar hacia adentro que por mirar hacia afuera, bueno, todo eso hace que el esfuerzo tenga que ser más duro y lleve más tiempo. Entonces, una vez más, yo creo que la estrategia de la Argentina es muy clara, está siendo apoyada y elogiada por todo el mundo, pero la práctica después requiere mucho esfuerzo y muchos cambios. Hay muchas cosas que hay que cambiar en la Argentina. Todavía, por ejemplo, amén de que haya un plan consistente de corregir cuentas públicas, que tengamos mercados más libres, que estemos negociando acuerdos de libre comercio con muchos países del mundo. Se anunció ahora que el Mercosur empieza a negociar uno con Canadá. Además de eso, todavía hay un marco regulatorio en la Argentina en muchas actividades, por ejemplo en el derecho laboral, que no alienta inversiones. Hay muchos inversores que dicen, bueno, pero en Brasil han hecho una reforma laboral que hace mucho más flexible el manejo de una empresa. Entonces esas cosas en las que uno no tiene que compararse consigo mismo hacia el pasado, sino que tiene que compararse con sus vecinos y hacia el presente, hace que además del esfuerzo que uno haga, hay que agregarle consistencia y virtud. Seguro, ahora la raya incluso socialmente se va corriendo un poco, ¿no? ¿Cuánto hay de gradualismo? Está sometido a discusión. La lectura de Lagarde es que hay mucho más que la que otros podemos leer acá, no sé. El asunto es que la sociedad empieza a hacer carne algunos criterios diferentes que hasta ahora. Por ejemplo, con el tema de las tarifas o lo que sea. Costará más, será un esfuerzo, pero empieza a entender algunas cosas. Es cierto, la sociedad está admitiendo aumento de tarifas que golpean en el bolsillo, la sociedad está admitiendo cierta apertura económica, las importaciones crecieron 20% el año pasado. Está admitiendo que hay que someter a cierto análisis el trabajo o el empleo público. Exactamente, y que las cuentas públicas tienen que tener alguna administración razonable, que hay que gastar lo que se tiene, digo, todo eso empieza a campear. De acuerdo, pero yo creo que es consecuencia del mejor modo de aprender que tenemos los seres humanos, que es la experiencia. Sí. La Argentina no ha generado empleo productivo durante mucho tiempo, somos el país que más inflación ha padecido durante 50 años, somos un país en el cual es muy difícil desarrollar una pyme, un emprendimiento nuevo, por regulaciones, por costo impositivo, por dificultades macroeconómicas. Entonces uno aprende, mira, afortunadamente los argentinos están viajando mucho al exterior, descubren que países vecinos incluso han progresado mucho, la tasa de pobreza nuestra es más alta que la de nuestros vecinos, hace 20 años era mucho más baja, y probablemente esa sea la razón por la cual la sociedad está empezando a entender que no es que hay que aprender grandes teorías, hay que entender lo que hacen los demás a los que les va bien. Sí, y lo que es
más normal, por decirlo de alguna manera. A mí no me gusta la palabra, pero es eso, ¿no? Que lo que hago en mi casa tiene que ser un poco el criterio con el cual el que administra lo de todos lo haga y eso. Bueno, muy Piaget en un punto. Estamos consolidando ahora, me parece. Después de tanta hecatombe. Sí, a veces yo tenía un profesor que decía, la derrota enseña lo que la victoria oculta. Sí. Entonces a veces si a uno le va mal, y la Argentina en términos de su potencial tiene muchos fracasos para exhibir, porque en la época que mis abuelos vinieron a la Argentina, este país era preferible a Australia, a Canadá o a España, desde la cual vinieron mis abuelos, por eso vinieron. Sí, sí, sí. Bueno, evidentemente no hemos hecho las cosas muy bien. Entonces yo creo que hay que poner en orden el marco institucional, tener un sistema de derechos que respeta las libertades subjetivas, un marco social en el cual convivamos, podamos contactar entre nosotros, respetarnos, actuar con autonomía y espontaneidad, un marco de eficiencia en el cual entendamos que las cosas hay que hacerlas bien, porque si no te pasa el trapo el de al lado. Y bueno, todo eso, y además insertarnos en el mundo del cual hemos estado desvinculados mucho tiempo, y eso genera perjuicios. Hay que entender que desvincularse del mundo no solamente te desvincula de una multinacional que te vende una gaseosa, te desvincula de la ciencia que hace medicina, de las empresas que hacen máquinas para producir, de los generadores de conocimiento más sofisticados. Volver al mundo también es algo que está en agenda. Eso no se hace un día para el otro, y yo creo que estamos en proceso. Ay, Marcelo, ¿me escuchás? Sí, todavía. Justo te estábamos perdiendo. Pero clarísimo, la verdad es que clarísimo. Te agradezco muchísimo por la charla, y la seguimos cualquier día de estos, porque este camino hasta la cumbre del G20 va a hacer que no falte oportunidad. Será un gusto, Nico, a tus órdenes. Saludo grande. Adiós. Adiós. Era Marcelo Elizondo, que es CEO de DNI, Desarrollo de Negocios Internacionales.